Salvador, mucho gusto de verte. Igualmente, Fueron muchos años, estuvimos juntos ahí en la federación. Somos futboleros, definitivamente. definitivamente. En bandos contrarios, ¿verdad? Sí, Cuando eran los campeonatos de un año, de un año. me acuerdo. Sí, sí, correcto. Eh, 48 años en el ICE y toda tu vida prácticamente. Sí, yo desde que salí, bueno, muy buenas y realmente un gran gusto estar aquí con vos, porque realmente recordar muchas cosas de las que vivimos en aquellas épocas que fueron también muy bonitas. Pero sí, bueno, con relación a lo del ICE, sí, 48 años. Yo salí de la universidad y entré directamente a trabajar al ICE y toda mi vida la hice ahí. Tuve muchos beneficios, digamos, eh, para mí, para mi crecimiento, mi familia, y creo que finalmente también fue la oportunidad para ofrecerle también toda de lo que podía hacer a mi país, y me he sentido muy satisfecho de toda mi labor ahí en el ICE. Sí, 48 años, eso, muchos años, ¿verdad? Pasaste varias administraciones, ¿verdad? Es que es parte de la debilidad un poco del ICE, ¿verdad? Que dice uno, bueno, que anteriormente había mucha estabilidad, digamos, en la forma en que se veía el ICE. Había una visión de largo plazo, una visión de mediano plazo y de corto plazo. Eh, yo creo que pensar en 4 años y hacer cambios políticos a una institución que es estratégica para el país, que requiere grandes transformaciones todavía. Es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando aceleradamente, ¿verdad? Cuando uno ve cómo el otro día traje un muchacho ahí, un invitado, y nos hablaba de la gran revolución tecnológica para el almacenamiento de energía solar, energía eólica, y dicen, ese es el cambio, o sea, no hay que pensar muchas cosas. Ahora tenemos un problema de corto plazo, ¿verdad? Tenemos el Arenal con muy baja, ha venido bajando pues su nivel, y estamos ya en medio de un cambio climático importante, que es el Niño, que son 2 años o 3 años. Veníamos con la Niña, que era muy espléndida en agua, entonces nunca se requirió usar las plantas térmicas, y nos fuimos a plantas solares que tenemos, muy pequeñas relativamente en la matriz que tenemos, ¿verdad? La matriz está un 70% más o menos en hidro. Después sigue las eólicas y después están Geotermia. las térmicas, sí, geotermia, perdón. Pero la geotermia requiere mucha inversión, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? Correcto. Es una ventaja porque es una batería que está todo el tiempo 24/7. Pero bueno, hablemos un poco de qué vamos a hacer. Bueno, Vos estuviste, perdona, en la última etapa de tu desarrollo profesional en el CENSE, ¿verdad? Explícame un poco qué es el CENSE, porque nadie conoce qué es el CENSE. Es un edificio muy bonito, eso sí lo puedo decir arquitectónicamente. sí. Bueno, no, el tema del CENSE es el operador del sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Desde donde se toman las decisiones de operación del sistema. El operador lo que hace finalmente es garantizar que haya primero una calidad en la red eléctrica en alta tensión que permita que todas las distribuidoras puedan tener suficiente electricidad, y además con una calidad adecuada para poderla distribuir hacia los clientes. Entonces todo eso implica muchas cosas, ¿verdad? Primero es tener la energía planificada para el día siguiente, de cuáles son los recursos que tenés, cuál es la demanda que vas a esperar atender, y entonces disponer de manera óptima los recursos para poder atenderla. Entonces, si estamos en el invierno, entonces todas las plantas renovables que hay que despachar, en qué orden, en qué momentos. Las que tienen almacenamiento son las que sirven para
en algunos momentos de la demanda máxima, digamos que puede estar entre las 5 de la tarde y las 9 y 9 y media de la noche. Entonces, como en esas zonas que van a atender esos momentos de más críticos. Entonces, el rol del CENSE es ese, ¿verdad? Y tener además todos los mantenimientos hay que programarlos, o sea, no puede ser que alguien saque la planta cuando quiera, sino que todo tiene que estar ordenado, tiene que estar autorizado. Si alguien va a hacer una conexión al sistema, también tiene que aprobarla ese ente. En realidad, conforme el sistema va teniendo más y más agentes o operadores, por ejemplo, aquí están las distribuidoras, los generadores, exacto, las distribuidoras que son las cooperativas, las 4, Copelesca, Copesantos, Cope Alfaro Ruiz y Cope Guanacaste, la SPH y Servicios de Heredia y la de Cartago, y después también están las propias distribuidoras del ICE y la Compañía de Fuerza y Luz. Entonces son 8 distribuidoras, pero además de eso tenemos grandes consumidores, que digamos son 5 grandes consumidores, y eso pues algunos van pasando a alta tensión como Firestone, entonces va creciendo ahí el número de grandes consumidores conectados en la red de alta tensión, que también tienen que tener una atención directa del CENSE. Y luego están también los generadores privados, todos van conectando sus plantas y entonces también hay que tener un control de ellos y llevar el seguimiento de todas sus plantas y todo eso. Entonces, eso lo hace el CENSE, garantizando entonces que en ningún momento haya un déficit de energía. Hace planeamiento también en un horizonte de hasta 5 años para ver en 5 años con los recursos que hay, si vamos con el crecimiento que lleva la demanda a tener algún riesgo. También tiene que hacer proyecciones de clima, cuáles son el comportamiento que hay normalmente de acuerdo a las 53 series históricas que tenemos de hidrología. Entonces, toda esa es una función que hace el CENSE. Es fundamental, y cuando hay ya agentes privados, y más cuando comienza a ver la demanda, donde hay generación también en la demanda, como es la generación distribuida, pues claro, esto comienza a ser cada vez más complejo y se requiere cada vez más tener ese operador del sistema, que es como decir el gran administrador, ese es como el gerente de toda la red eléctrica, donde están incluidos todos los agentes, incluido el ICE, compañía y todos los demás. Ahora, sin embargo, tocaste un tema que para mí es medular también en toda la situación que está viviendo la industria eléctrica en Costa Rica, que es el tema de los cambios políticos y de si uno se remonta a los primeros años desde la primera etapa, digamos, del ICE, cuando nace, cuando se crea el ICE, se crea como una institución autónoma, pero se le da una autonomía muy fuerte. Incluso en ese tiempo existía una junta directiva, pero el que mandaba era el gerente, y el gerente lo nombraba a la junta directiva, que en los primeros años... Y eran grandes señores. Era don Jorge Manuel Dengo, que fue el primero hasta el año 67, desde el año 48, 49 que nace el ICE, ¿verdad? Entonces, ese era una institución, o sea, era una institución autónoma. Ahí los cambios políticos pues no tenían ningún impacto en los planes, como dijiste, en las proyecciones de largo plazo, sino que el país iba viendo cómo se desarrollaba la industria eléctrica y tenía más bien un gran apoyo para el ICE para desarrollarse de esa forma. Luego ya vinieron la ley del Banco Central, en la cual se introdujo lo de los 4-7 de la junta directiva, que eran 4 que nombraba el gobierno que entraba y 3 que se quedaban del anterior. Y eso todavía permitió en el ICE, por esa historia que tuvo, mantener una gran autonomía. Entonces, digamos, habían cambios políticos y cambiaban esos miembros de la junta directiva, cambiaba entonces, como era parte de la junta directiva, el presidente, pero ya se le dio el carácter de presidente ejecutivo. Entonces ya era el que tenía la mayor autoridad en la administración, el presidente de la junta. Aún así, digamos, me recuerdo de los presidentes que tuvimos en los primeros años, allá cuando estuvo, digamos, arrancamos todavía con presidentes que venían de la vieja escuela. Entonces, la autonomía se garantizaba, ¿verdad? Y eso era... Es que era gente muy profesional y muy estudiosa. Y era gente, exactamente, exacto. Entonces, y no eran políticos, amaban a la institución. Exactamente, sí. Entonces eso permitía tuvimos, por ejemplo, a Roberto Lara, que fue, me acuerdo, el presidente ejecutivo
después de Sir Alex Murray, que Sir Alex Murray fue el primer presidente que tuvo la junta directiva, que ya cuando entró esta ley él siguió siendo presidente ejecutivo, pero prácticamente que el gerente era el que hacía todo. Luego con Roberto Lara, después don Teófilo de la Torre, todos eran que venían del ICE, eran funcionarios de carrera del ICE, de don Teófilo, que estuvo en varias temporadas, y eso realmente permitía esa autonomía y que los cambios políticos no intervenían. Pero hoy día la situación es, yo diría, terrible, caótica, porque ahora, digamos, hay un cambio en la administración, un cambio en el gobierno, y entonces inmediatamente hay cambios en el presidente ejecutivo. Los miembros de la junta directiva se cambian ahora todos de un golpe para favorecer lo que quiere hacer el gobierno. Viene después también los cambios de los gerentes, cambios de directores. Ahora ya estamos como los países de Centroamérica, que nos veían a nosotros como el gran ejemplo a seguir, que era imposible seguir en los gobiernos de los países centroamericanos. Cuando desarrollamos el mercado eléctrico regional, cuando comenzamos ahí en la época, al finales de los 90 y todo los 2 décadas que llevamos ahora, siempre era esa admiración por Costa Rica en ese sentido, pero hoy día no. Hoy día ya los cambios políticos van adelante y se hace todo con miras a favorecer ahora, y más en este último gobierno, de favorecer a lo que el presidente de la República quiere hacer. Incluso sale el presidente ejecutivo constantemente señalando con el presidente de la República lo que considera que logró, si se bajó una tarifa o algo, como si fuera parte, digamos, del gobierno prácticamente el ICE, y ya no es esa institución autónoma, esa institución con ese poder de sentirse como una empresa privada, digamos, que era una empresa que estaba pensando en todos los costarricenses, era una empresa autónoma del Estado, pero con una capacidad de acción como una empresa privada, digamos, y eso se perdió totalmente ya hoy día, incluso con las últimas leyes que se han hecho para restringir, digamos, el gasto en el Estado. También entonces ya se le han puesto muchas amarras, la ley de contratación pública reciente, digamos, todo lo que son la constante revisión de sus presupuestos. Ya eso ya no se puede considerar como una institución autónoma que tenía esa capacidad de autogestión y que la hacía muy fuerte. Entonces ese es un gran cambio, y lamento mucho, por ejemplo, que en el proyecto de ley que mandó el gobierno todavía pretende con ese proyecto acentuar más esto, el expediente 23.414 que está en la Asamblea discutiéndose, la ley de armonización. Lamentablemente uno de sus graves... Todo para el MINAE, como si fueran las cosas del sistema eléctrico, todo lo que el ICE ha venido haciendo, quien lo va a resolver ahora es un ministro, y eso es absolutamente equivocado. Es más bien todo lo contrario, es que la industria eléctrica esté cada vez más lejos del poder político, de tal manera que estos cambios políticos no cambien la dinámica de una industria que el país necesita permanentemente, que es algo que cambia continuamente la tecnología. Y que la tecnología, exactamente, y más ahora exige cambios fuertes. Exacto, que exige irse adaptando y que requiere una dinámica y una gran capacidad para poderse estar adaptando a esos cambios tecnológicos. Entonces realmente es desafortunada, tremendamente desafortunada esa visión que se tiene de querer meter el poder del gobierno dentro de todas las instituciones autónomas, de creer que ellos son los que van a salvar el país, cuando más bien es todo lo contrario, es darle, digamos, a esas instituciones la capacidad de actuar dentro de su gestión de manera lo más autónoma posible. Ese es un tema que para mí es de los más graves que estamos viviendo, y donde se tienen que hacer cambios más bien radicales, de que las empresas que están participando en la industria eléctrica más bien sean lo más independientes de toda la política, lo más posible. Lo mismo deben ser independientes en la parte administrativa de los agentes o de los actores privados, digamos, porque no hay nada más claro, digamos, de que los mercados de más éxito es cuando la gestión es directamente por los mercados, y en donde la gestión del mercado se hace de manera totalmente independiente de los intereses de cada uno de los actores, sino que ahí es una confluencia completamente, digamos, en función de escoger cuál es el mejor, y hay que tener en eso una serie de precauciones, digamos, en los cambios que se hagan hacia el futuro. Sí, porque el ICE en este momento está comprando la energía carísima, ¿va? No todo el tiempo, pero hay una situación muy complicada. Y por ejemplo, le tiene que comprar
a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz lo que produce con las eólicas, que costaron un montón de plata. Entonces, esas ineficiencias de inversión y de operación se las absorbe ahí una institución que me parece a mí que la... Ah, bueno, también no cabe duda que el problema de una planta tan importante como la de reventación, que eran 800 y pico de megas, y al final está como al 35%. Son 305 megas, pero bueno, yo te diría que ahí hay que ver eso tal vez con una perspectiva más técnica. Realmente las inversiones que se han hecho, digamos, por las distribuidoras que tienen sus propias leyes, en el caso de la Compañía de Fuerza de Luz o la misma Copelesca, Cope Guanacaste, o viéndolo ya también más ampliamente el mismo ICE. El problema de las inversiones es que la estructura de nuestro mercado eléctrico es que se paga la tarifa al costo. Entonces el costo que tenga el ICE Costo plus. Exactamente. Entonces ahí se hace, digamos, también se crea, digamos, como una condición que no es óptima, digamos, para escoger cuál es el proyecto más adecuado. Entonces, pero digamos, hoy día, digamos, ya esas inversiones se han hecho, hay que ahora ya no se puede hacer nada sobre eso. Y algunas, por ejemplo, la de Reventazón es una planta que se ha criticado mucho su costo, que al principio eran 750 millones de dólares y pasó a valer, digamos, 1.400, casi 1.500 millones de dólares. Pero bueno, finalmente esa planta tiene un rol tan importante en el almacenamiento, digamos, intraanual, que tiene un valor muy diferente a compararla con una planta de filo de agua, que no tiene embalse, digamos. Entonces ahí también se han cometido muchos errores cuando algunos generadores privados u otros dicen, bueno, vea, el costo de mi planta es este y el de esa planta es tal, pero eso en algún momento en nuestro mercado, y ahora yo espero que con esta reforma que se está planteando de ley se pueda consolidar un texto sustitutivo donde se valore primero la energía de regulación, la que sirve para regular y todas las variaciones que tiene nuestro mercado o el sistema eléctrico, y también las que tiene el mercado regional, porque al estar interconectados, pues es como un solo sistema, solo que administrado por 6 partes diferentes. Pero tenemos que tener capacidad de regulación, respaldo, por ejemplo, cuando hay un día muy caliente, llegamos a tener un pico muy alto, en esa agua almacenada es donde se puede usar. Una planta que es de filo de agua y que no almacena, no puedes, se elevó la demanda, no puedes generar más. Lo mismo las eólicas. Entonces esa función debe valorarse de manera diferente. Normalmente hay mercados como el colombiano que tienen lo que se llama el pago de capacidad, que entonces, digamos, si usted tiene capacidad de aportar en los momentos que hay más estrés en el sistema, entonces se establece, se le establece ya un pago para que esa planta esté ahí. Y las que no tienen capacidad de almacenamiento, entonces esas no reciben ese cargo de capacidad. Entonces se pueden participar en el mercado colombiano, pero no tienen ese otro plus. Ese plus es lo que aquí en Costa Rica no tenemos, y entonces a veces se compara de manera muy directa, digamos, ahí papas con chayotes, y no es así, ¿verdad? Son muy diferentes y valen muy diferente. Ahora, el otro gran tema es el tema de la generación térmica y el embalse arenal. El embalse arenal es el único almacenador que tenemos nosotros. La batería más grande. De almacenamiento de largo plazo, plurianual le llamamos técnicamente. Ahora, ¿por qué plurianual? Porque uno puede almacenar agua de un invierno ahí, y que si llovió muchísimo, incluso puede servir para 2 veranos en el futuro, ¿verdad? Claro, eso es parte del hecho de que, digamos, los afluentes o los que recibe el embalse arenal también están, digamos, aunque con poca agua, también se recibe durante el verano. Entonces ahí eso ayuda a tener una capacidad que le permite atender 2 veranos en el futuro. Entonces, digamos, normalmente el embalse arenal entonces está hecho para que usted almacene y consuma. Consume cuando no hay agua prácticamente, entonces usted todo lo que tenía almacenado comienza el embalse a bajar. Y ahora que esté bajando a mí no me preocupa. Por ejemplo, el nivel en que está ahora, digamos, ya comenzó a subir un poquito, de la 532 o 532.30
a 5, digamos que es un nivel bajo, pero tal vez el problema no es ese, sino es cómo se va a recuperar, cómo recuperarlo. Veamos, nosotros había momentos incluso en que por el valor del agua, en algunos momentos se generaba con térmico en el invierno para poder llenar ese embalse, porque ese es un almacenador que nos sirve para tener agua en el verano que sigue. Entonces eso es válido hacerlo, ¿verdad? Porque cuando tenemos años muy secos seguidos. A mí lo que me preocupa más esta vez es que nosotros venimos saliendo de 3 años de niña con buen nivel, incluso este año comenzamos en la 543, que es un nivel alto, digamos, para la operación del embalse, y ya estamos en la mínima, y viene en el horizonte un niño que puede ser que no permita recuperarlo. Entonces, para eso sirve el térmico, para poder estar haciendo una gestión y la compra de energía en el mercado regional, porque nosotros podríamos también comprar en estos meses que vienen en el mercado regional con el ánimo de subir el nivel del embalse Arenal, y porque es un almacenador. Ahora vos hablaste muy bien del tema del almacenamiento. Ahora venimos con el desarrollo de nuevas tecnologías y está el solar y el eólico, y el gran problema que tienen es que no pueden almacenar. Pero por eso el complemento de las baterías se convierte en un tema estratégico y el mundo está apuntando hacia eso. ¿Sí? Entonces nosotros hacia eso vamos a tener que apuntar también. Sin embargo, en el almacenamiento de muy largo plazo todavía no están las baterías, porque las baterías es para estar, digamos, en un mismo día, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, la demanda máxima de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, si a las 5 ya se fue el sol, ¿verdad? Ya, entonces entra el pico en el momento en que ya no hay sol. Entonces, si usted tuviera más instalado solar, el doble de la capacidad, entonces atiende la demanda y también carga las baterías. Llena, cuando se va ya el sol, entonces comenzás a generar con las baterías 5 horas y entonces atendés todo el pico. Ya después cuando se baja, ya los recursos, después de las 9:30 de la noche, ya los recursos son abundantes en el sistema, porque ya ahí baja la demanda. Entonces, esa es una muy buena estrategia, digamos, tener baterías y fuentes renovables para atender un día. Pero si se nos viene una temporada, un invierno fuerte, y se tapa el solar durante 3, 4, 5 días, a veces dura más, baterías ahí las baterías van a estar vacías porque no hay generación solar tampoco. Entonces siempre hay que tener energía térmica. Es lo mismo que el eólico nosotros tenemos, la gente cree que hay viento todo el tiempo, pero las temporadas de viento más fuertes cuando aquí en Costa Rica, digamos, ya de manera, digamos, muy, muy nuestra, decimos, ahí están los vientos alisios y ya viene Navidad, entonces es cuando viene el viento más fuerte. Entonces comienzan a soplar más fuerte, entonces nosotros tenemos más o menos diciembre, enero, febrero, y marzo un poco con buen viento, pero ya en marzo comienza a ser errático y comienza a bajar, y entonces no tenemos todo el viento. Y hay momentos en que tenemos lo que llamamos periodos de cero viento, y el periodo de cero viento puede ser de varios días, varias semanas incluso. Entonces, sí, una generación eólica muy grande, como ya nosotros tenemos 405 megas de generación eólica, 405 megas, usted lo saca porque está en cero viento, de ya 400 megas es un montón de energía que hay que suplir. ¿Cómo la vas a suplir si no hay viento? Entonces tenés que poner ahí las plantas térmicas. Entonces o la planta arenal, o digamos también en algunos periodos que no son, como son de semanas, pueden ser las plantas de reventazón, la de Pirrizo, la de Cachique. Vamos a ver, tratando de hacer un resumen. La tecnología avanza aceleradamente en baterías, y eso es mucho producto de lo que está pasando en China y en otros países donde están trabajando primero para los carros, que ahora cada vez van a ser mucho más. La demanda eléctrica sigue aumentando, y si los carros eléctricos también toman mucha fuerza, pues entonces va a comenzar a subir, o por lo menos estabilizarse. Además tenemos zonas francas creciendo fuertemente y la inversión crece. Hay un problema, hay un proyecto de ley en el Congreso, complicado, ¿verdad? Que es el que hablaste, de la parte esta donde se le da a MINAE prácticamente la regencia, digamos, o el poder para... y tenemos que buscar otras soluciones, porque yo sí creo que
que hay que dejar entre más el mercado trabaje mejor, pero nadie va a venir a invertir aquí a Costa Rica si la parte política, digamos, es la que decide a quién le compra y a quién no le compra, ¿va? En qué momento y cómo. O sea, eso es fatal porque hey, las inversiones en cualquier planta, ya sea de residuos, que estábamos hablando de la posibilidad de usar toda la cantidad de residuos que tenemos nosotros en la parte teniendo piña y agroindustrial. Ahí hay una posibilidad. Yo conozco una planta que hace pellets ahí de madera, ahí te estaba contando, ¿para qué? Para alimentar calderas. La energía no puede valer todo el tiempo igual, ¿verdad? Debiera ser un poco de acuerdo a la demanda, ¿verdad? Si la demanda, o sea, si vos vendés cuando hay mucha demanda, ¿verdad? No es lo mismo que cuando vendés si prácticamente la demanda está muy baja, ¿verdad? Claro. Bueno, Salvador, encantado de verte, te voy a volver a invitar a ver qué pasa con lo que está en el Congreso, es importante, ¿verdad? Claro. Nadie está midiendo ni valorando. Yo sé que la Cámara de Industria sí está muy preocupada de lo que está pasando, pero ojalá que sea lo mejor para Costa Rica y no podemos luchar en contra de los cambios tecnológicos que ya tenemos. O sea, es que eso es como es una batalla que la vamos a perder. Sí, ir contra los propios intereses de nuestro país sería eso, me parece. Bueno, Salvador, un gran gusto, bien, muchas encantado gracias de por verte. invitarme a tu espacio.